¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Buenos días. Con Luis Enrique Guerrero y con Carlos Ordóñez Hurtado. Hoy, viernes, hoy es miércoles, 19 de mayo de 2021. Bienvenidos a Sin Fronteras, cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. 6 de la mañana con 37 minutos. Extraordinario discurso el de Daniel ayer. Todo el discurso. De eso vamos a hablar más tarde. Y vamos a hablar bastante. Le vamos a poner un extracto de esa extraordinaria intervención del presidente Ortega. Pero antes hay varias cosas que referir. La primera, hoy es el primer aniversario de Nicho, de Dionisio Marenco, el ingeniero Dionisio Marenco. Nicho, ¿quién conocía a Nicho por Dionisio? Más el mismo, pues, Nicho. Yo creo que es de chavalito. A mí, por lo menos para mí, un extraordinario compañero. A quien lo conocimos en los años 80. Y siempre el mismo. Nicho nunca cambió. Jodedor, cercano, directo, sin dobleces, pues. Te decía lo que pensaba. Y si no te lo podía decir, mejor se quedaba callado y se ponía a reír y te vulgareaba, pues, cambiaba el tema, pues, para no mentirte. Así era Nicho. Y, o sea, esa cercanía, nunca se creyó la mamá de Tarzán, y era un hombre, un profesional sumamente capaz. O sea, al margen de lo político, que tenía un talento natural para la política. Al margen de eso, o sea, desde el punto de vista profesional, era sumamente preparado. Ingeniero civil de la primera promoción que sacó la UCA, cuando la UCA era diferente. Luego hizo un máster, creo que en administración de empresa aquí. Después hizo un posgrado en organización, no sé, algo así, no me acuerdo bien. O sea, un tipo preparado, un cuadro preparado, granadino. Nacido el 17 de septiembre de 1946. Mira qué fecha la de Nicho. 17 de septiembre. Lo que es, ¿verdad? Y involucrado en la lucha antisomocista antes de entrar al Frente Sandinista desde el 66. Él ingresa al movimiento estudiantil, o sea, entra a estudiar en la UCA y se mete al movimiento estudiantil. Ahí conoce a Casimiro Sotelo y a Daniel Ortega. Ahí los conoce, en la UCA. Ahí los conoce. Y se hace brother de Casimiro y de Daniel en aquel momento. Después de esa amistad se interrumpe porque Daniel cae preso. Nicho siguió estudiando, se metió en la 1 para el 22 de enero. Pero quizá una acción que marca la vida política y personal de Nicho es la de octubre del 66, cuando Casimiro, él y otros compañeros, estaba Federico Cerda ahí también, deciden hacer una acción audaz. Te estoy hablando del 66. Ya está preparándose la campaña electoral para que Tacho Somoza Jr. vaya o suceda a Lorenzo Guerrero. Estaba después de la muerte de Ranechik en la presidencia de Nicaragua. Es decir, que la dinastía continúe, porque había pasado Luis, que se había muerto, y le faltaba a él. Entonces ya estaba, era clarísimo que iban a instalar a Tachito. Entonces Nicho, Casimiro, Federico Cerda y otros compañeros, y una compañera también, si mal no recuerdo,
decían hacer una acción audaz. Fíjate bien en esas circunstancias. La dictadura está sólida. No ya derrotó al frente en Bocay, Raití Bocay lo tiene. Hay un grupo muy reducido. Estuvo preso Carlos Fonseca varias veces. Y entonces, cuando van a inaugurar la Liga Profesional de Béisbol, que creo que fue la última, de esa primera fase, creo que esa fue la última, famoso Boder, 5 estrellas, el Oriental y el León, creo que esos eran los 4. Entonces sacan una manta gigantesca y se meten por el center fielder del estadio Rigoberto López Pérez. Eso ahí atrás de esa barda el estadio era completo, el terremoto es el que lo dejó tuqueado. Entonces entran por la barda y salen cuando está la ceremonia inaugural con aquella manta gigantesca. No a la reelección, no más Somoza, no me acuerdo cómo decía esa manta. Y les cae la guardia, hermano. Les metieron una cachimbiada, hermano. Echaron preso a 11. Entre ellos Nicho. A Nicho le quebraron las 2 manos. Le lesionaron el oído para toda la vida. Él era sordo de un oído. Y le quebraron la quijada. Punto de culatazo. Estuvo preso que creo que 4 meses. Salió con la amnistía después del 22 de enero, después de la farsa electoral de Somoza. Hay un pacto, era entre Agüero. Estados Unidos le ordena a Somoza, hombre, arreglate con esto y sacarle a los presos. Y ahí sale Nicho. Ahí sale Nicho. Pero es importante tener estas cosas presentes, pues. Después Nicho termina sus estudios, se va a estudiar, incluso hace un posgrado, creo, en Estados Unidos, es el de organizacional, no sé cuánto. Cuando regresa, entra a trabajar al Ingenio San Antonio, ahí escaló posiciones importantes con los Perlas, y ahí es donde lo vuelve a contactar el Frente Sandinista. Y entonces Nicho es un hombre clave en la logística y en la planificación del 22 de agosto. Es clave. Nicho en su casa se reunían, la conspiradera, todas esas, los planos. Él ayudó mucho porque era ingeniero civil, tenía la experiencia. Con don Pablo Talavera, ¿te acordás? Nicho fue un hombre clave, jamás anduvo reclamando protagonismo por eso. Y se involucra, después se fue para Costa Rica, renuncia y se va. Y se involucra totalmente en la lucha del Frente Sandinista, porque se reencuentra con Daniel, etcétera, y viejas amistades. Fue el primer ministro del MTI que tuvo Nicaragua, la Nicaragua revolucionaria. Después lo pasan a Micoín, que le tocó la dura. A Nicho le tocó la dura. La parte más fea de la guerra le tocó administrar los alimentos a Nicho. O sea, ¿qué iba para dónde? ¿Y en qué cantidad? Dificilísimo. ¿Y cómo adquirirlo? Estaba bloqueado, guerra, bloqueado. ¿Dónde comprar pasta de dientes? ¿Dónde comprar jabón? ¿Cuánto? Dame reales, Daniel, no tengo reales para comprarlo. No hay. Dame un poquito, que mira que no hay. Y después el desgaste, la distribución, todo eso le tocó a Nicho. Y lo desgastó mentalmente, o sea, lo agotó. Entonces, lo cambian y lo ponen de jefe del departamento de propaganda del Frente Sandinista. ¿Ya? Le dio un giro al DAP. A él le tocan las encuestas, recuerdo muy bien. ¿Ya? Las encuestas previas al 90. Después de la derrota se queda trabajando directamente con Daniel. Él es el que funda el Canal 4. Él es. Con Orlando Castillo, que también murió el año pasado. Y creo que Orlando muere en abril y Nicho en mayo. Y eran grandes amigos. Orlando Castillo y Nicho Marenco. Entre los dos fundan el Canal 4. Que era, o sea,
era un logro enorme y mantenerlo, mantener el Canal 4 durante esos 17 años, hermano, eso fue una proeza, sí, totalmente boicoteado, sin anuncios. Y Nicho lo logró. Hizo acuerdos diferentes. Y después fue un negociador clave del pacto con Alemán. Él fue uno de los negociadores clave. O sea, le estoy hablando de todo esto para que entendamos que la personalidad de Nicho fue muy importante en el Frente Sandinista. Y por esa cercanía con Daniel es que él es el ideal para esa cercanía de Daniel, su personalidad, su carisma, porque tenía un gran carisma. Nicho tenía una capacidad de conectarse con la gente, digamos, especial. O sea, eso lo hacía un cuadro de otro nivel. Porque una cosa es que vos tengas capacidades intelectuales o profesionales, académicas o políticas, y otra cosa es que tengas capacidad de comunicarte y de conectar con la gente. Eso es otra cosa. O puede ser brillante como planificador, esto y lo otro, pero no conectar. No hay un clic. Nicho lo tenía. Pero como no se las creía, él nunca se creyó la mamá de Tarzán, jamás en la vida. Jamás. Entonces eso facilitaba las cosas. Y hey, fulano, y no sé qué. Y ahí llegaba la viejita o el viejito, el chaval, no sé qué. La foto. Entonces Daniel por eso empuja su candidatura con la de Alexis, ¿se acuerdan? Y ganan las elecciones. Ganamos en el 2004. Asume el 2005. Nicho es el primero que abre la puerta con Chávez. Estamos en oposición, Daniel está preparando la campaña electoral. Nicho, como es alcalde de Managua y existe la posibilidad del acuerdo petrolero para poder ayudar a las cooperativas de transporte de Managua, es Nicho el que lo negocia allá en Caracas. Es Nicho. A que veas, pues, o sea, la capacidad. Cuando vino aquí Chávez, hay una foto de ellos, Daniel, Chávez y Nicho, creo que ahí la tenemos. Y cuando le dan la orden a Chávez, o sea, te estoy contando todo eso para que entendamos qué calidad de cuadro. Después hubo diferencias políticas entre Nicho y Daniel, obvio, todos las conocemos, pero eso jamás motivó a que Nicho se pasara a ningún otro lado. Por eso es que te digo, es que él decía con franqueza lo que pensaba. Y sin, ¿cómo se llama eso? Sin filtro. Y ya sabes cómo son la derecha mediática, aprovechó hasta lo último eso, pues, con lo de la fuente, con lo de la casa presidencial, con esto y con lo otro. Pero jamás Nicho renegó del frente y jamás renegó de Daniel. Más aún durante el golpe somocista, Nicho ahí estuvo con Daniel. Y eso que estaba enfermo. Nicho pasó enfermo mucho tiempo. Y finalmente, pues, fallece el año pasado. El puente desnivel de la Centroamérica, ese es Nicho. Nicho lo tenía aquí, yo recuerdo eso. Una vez me lo platicó y aquí lo tenía en la UPA, ¿ves? Y él se preocupó personalmente por los detalles de ingeniería de ese puente. Mirá que ese puente jamás se ha inundado. Jamás. Y es muy común que puentes que van por debajo se inunden. En La Habana son muy conocidos como se inunden esos puentes. En México ese puente jamás se ha inundado y su preocupación fue esa siempre, cómo canalizar las aguas pluviales, no sé qué. Ahí anduvo. Fue un extraordinario ser humano y muy buen alcalde. Yo podría contar aquí varias anécdotas, pero creo que ahí me quedo porque yo quería recordar a Nicho por buena onda, buena gente, como Orlando Castillo. Y es que este mes de muchos recuerdos, todo de La Rocha, mucha gente que se nos fue el año pasado. Hoy van a haber distintos eventos familiares y políticos. Y queremos saludar a su familia, a sus hermanas, a su viuda, a sus hijos. Y decir que Nicho
que Nicho, es difícil olvidar a Nicho. Son las 6:52 y ayer fue el aniversario, un aniversario que, o sea, es que mira, el natalicio de Sandino se superpone sobre todas las otras efemérides. Pero ayer asesinaron hace 61 años, asesinaron a 3 de los 5 conspiradores para el principio y el fin de la dictadura. El 18 de mayo de 1960 asesinan a Edwin Castro Rodríguez, a Osberto Narváez y a Cornelio Silva. El único que queda vivo de esos 5 conspiradores fue Juan Calderón Rueda, que no estuvo de acuerdo en la manera que están haciendo. Entonces él se queda ahí, se queda en la cárcel. Está en otra celda además. Pues salió libre, etcétera. De los 5 conspiradores solo quedó vivo Juan Calderón, porque a Rigoberto cae en acción, Edwin, Cornelio y Osberto son asesinados el 18 de mayo de 1960. Le dicen que van libres y al salir de la cárcel de la aviación, ahí donde es la central de policía, la Yac Delgado, en la carretera norte, ahí por la Pepsi, por donde fue la Pepsi, entre donde fue la Pepsi y Armando Guido, ahí está la Yac Delgado, ahí era la central de policía, la cárcel de la aviación, ahí estaba. Entonces van saliendo y ahí los acribillan a balazo. Pero es que no te estoy hablando que fue un balazo. No, hombre. Los pasconearon. Ya les voy a contar cómo fue eso. Entonces fue el 18 de mayo. Edwin Castro era el coordinador, el que planificaba y además el financista. Es decir, fue a buscar reales para financiar eso. Y Edwin Castro Rodríguez es hijo de aquel general, famoso general de la época, Carlos Castro Wasmer, que él era el escogido por Sacasa para ser jefe de la guardia. Pero Moncada y la embajada yanqui imponen a Somoza. El embajador yanqui, influido porque, sin saberlo, o a lo mejor lo sabía, a lo mejor era santo cachón, ¿verdad? Y no le importaba, a lo mejor, no sé. Pero la mujer de él era la amante de Somoza. Y entonces mete su influencia en Moncada que se conocía con Somoza porque Moncada es Mazatepe y Somoza es San Marcos. Y la facilidad de que Somoza hablaba inglés, entonces con esas características supera y le imponen a Sacasa que sea Somoza García el jefe de la guardia. Castro Wasmer pierde esa pelea. Entonces, cuando Somoza asesina a Sandino, ¿verdad? Castro sale de la guardia, el general Carlos Castro Wasmer se distancia obviamente, y luego con las protestas del 1944, que hubo un movimiento estudiantil muy fuerte aquí en Managua, por esa razón Somoza García cierra la Universidad de Managua y deja a León con la única sede universitaria, y por eso es que a León se le conoció como la ciudad universitaria, porque cerraron la universidad aquí con esas manifestaciones. Entonces Somoza acusa a Castro, el general Castro, de estar detrás. Entonces él se va al exilio. Después regresó, se volvió a ir, así estuvo. Pero es importante, pues, recordar esto. Bueno, él era hombre de esa casa. Entonces, otra cosa importante. Bueno, él tenía a sus hijos aquí, ¿verdad? Uno de ellos, Edwin Castro Rodríguez, no eran gente pobre, era gente de clase media alta, antisomocista, ¿verdad? Entonces
Edwin Castro Rodríguez trabajaba con, o sea, por razones de su trabajo, él viajaba y por razones familiares, porque su papá se va a vivir a El Salvador. Estuvo en Costa Rica y después se fue a El Salvador. Entonces él viajaba con frecuencia a El Salvador. ¿Por qué? Para ir a ver a su papá. Y ahí en una de esas, una de tantas visitas que se reúnen nicas y eso, ahí se conoce con Rigoberto. Y ahí es cuando empieza la cosa. Estoy hablando finales del 55, principios del 56. Entonces, Edwin, que era, repito, sector medio, tenía una buena pantalla para buscar reales, para la labor de inteligencia, para averiguar agenda del dictador, para averiguar sedes donde iba a estar el dictador. Ya. Entonces era ideal, pues, porque estaba en esos círculos. Y Rigoberto había dicho que él era el que iba a ejecutar a Somoza. Claro, tenían todo un plan, no era asunto solamente irlo a matar y que muriera Rigoberto, no era así la cosa. Tenían todo un plan. Y entonces que preparar las balas de Juan Calderón, para que las balas no hubiese manera de que aquel maldito sobreviviera, el asesino de Sandino. Entonces te cuento todo esto para que entendamos la importancia de Edwin Castro Rodríguez. Osberto y Cornelio contribuyen en este plan, pero los hombres claves son Rigoberto y Edwin Castro. Esos son hombres claves. Y después Osberto, Cornelio y Calderón, pues, son parte de ese equipo. Y otros compañeros. Por cierto, Edwin Castro, eso lo cuenta Tomás en La Paciente Impaciencia, Edwin Castro le llega a proponer a Tomás, porque se conocían, Tomás y él se conocían de la universidad, entonces le propone a Tomás financiar, pues que le dé reales para ayudarle a Rigoberto, y Tomás no le cree. Es que Edwin Castro era famoso, le decían gasolina, porque Edwin era de esos hiperactivos, ¿me entendés? Y tenía discursos explosivos y planes fantasiosos. Y entonces lo conocían como el gasolina. Y Tomás no le creyó. Tomás lo dice en La Paciente Impaciencia. Además lo dice también Edwin. Pero eso no entorpeció la amistad, porque los dos los echan presos. Tomás cae preso, Carlos Fonseca cae preso, porque la conspiración fue entre El Salvador y Managua, pero echaron preso a todito, perdón, entre San Salvador y León, pero echaron preso a toditos los antisomocitos, incluyendo a Pedro Joaquín. Fueron tendaradas de presos y de ejecutados en las calles, montones ahí en León. Hay una famosa foto ahí en León, en el Parque Central, que le daba la vuelta a la cola de las mujeres que las van a interrogar, porque fue barrida la que hicieron. Creo que Cornelio es el que cae preso al día siguiente, a Osberto después, o al revés, pero o sea, es rápido que capturan a Cornelio y a Osberto. Edwin Castro no, él se logra él logra evadir el cerco durante unas 3 semanas, más o menos. Ya para ese momento Edwin Castro tiene 2 hijas que se llaman María Consuelo y Ruth María. Y ya para ese momento está embarazada doña Ruth, que era hondureña, doña Ruth Rivera. Se conocieron vino la Ruth de Honduras a pasar vacaciones de Semana Santa y se conocieron en una finca, ahí en Chinandega. Creo que El Consuelo se llama la finca, algo así. Entonces ya tenían 2 hijas y estaba embarazada doña Ruth de Edwin Castro Rivera, jefe de la bancada del Frente Sandinista actualmente. Y en ese momento que cae, bueno, entonces Edwin logra romper el cerco. Hay una señora que vendía ahí cerca, en la esquina de la casa, algo así, y que le decían la Garroba, Mercedes Fuente. Vendían en la esquina de la casa ella caramelos, fruta,
lo típico, ¿no? Entonces ella se lo lleva a su casa y ahí lo esconde en Subtiaba, porque la mujer era de Subtiaba, y ahí lo esconde. Qué mujer más valiente, ¿no? Claro, lo conocía, porque Edwin Castro Rodríguez, así como era hiperactivo, también era sumamente afable. Jodedor, bromista. Entonces se ganaba la gente. Eso es lo que cuentan quienes lo conocieron. Entonces la Algarroba se lo lleva a su casa. Pero ahí, estando en la casa de la Algarroba, Edwin se da cuenta que Somoza está ofreciendo reales para quien dé información sobre él. Entonces decide salir y le pide a un conocido, se llamaba Ebenor Berrío, que lo lleve a Juan Venado, a la isla de Juan Venado, porque ahí él conocía gente, ahí frente a las Peñitas. O sea, de Poneloya a las Peñitas, ahí está la isla Juan Venado. Entonces ahí tenía conocido y podía esconder, ahí lo llevó a sacar la guardia. Lo delataron. Doña Ruth decía que quien había delatado era ese Menor Berrío. Eso nunca se comprobó, pero ella siempre tuvo la convicción de que había sido Berrío el que lo delató. Bueno, le echan presa, incluso le echan presa a ella. Mira lo que es. Edwin Castro sabe lo que van a hacer. Entonces le dice a su mujer, andate con la muchacha, andate a Managua, pero sin explicarle por qué. Entonces que Doña Rosa tampoco era tonta, olfatea que algo viene. Y Somoza le echa presa, aquí en Managua. Un día la tuvo presa, andaba embarazada. Pero ahí descartan que estuviera involucrada, pues tú que estabas en Managua. Con las dos chavalitas y ella panzona, que va a estarse metiendo en nada. Y más no sabía, ella no sabía. ¿No? Cuento más cosas, porque es que, miren, es que esa efeméride no la podemos pasar desapercibida. Ya te digo, la desgracia es que ocurrió un 18 de mayo, entonces se superpone el natalicio de Sandino a cualquier otra efeméride. Es natural, es natural. Y entonces, les quiero contar unas cosas más, porque es importante esto, es importante. Fíjate que en la primera, le costó a doña Ruth hablar con su marido preso. Al final logra. El juicio empieza en enero y Edwin Jr. nace el 5 de enero. Entonces nace el chaval, pero ya empezó el consejo de guerra, pues, que fue rapidísimo. Por supuesto lo condenaron a no sé cuántos años de cárcel, rapidísimo fue eso. O sea, naturalmente, pues sí, efectivamente el hombre era parte de la conspiración. Entonces naturalmente lo condenan. Pero ya para ese momento, en el consejo de guerra, en algún momento doña Ruth se percata que su marido está con los puños cerrados siempre. Y se lo pregunta, entonces le enseña las manos sin uñas. Porque las habían arrancado una por una en las torturas que le hacían. Incluso le echaban agua con sal cuando empezaban a salir de las uñas para que le doliera más. Cuando le hacen la autopsia a Edwin, a Cornelio y a Osberto, Cornelio no tenía testículos. Las torturas lo habían castrado. ¿Te imaginas ese dolor? Porque no creas que solamente lo torturaron al principio. Los torturaron los 4 años que estuvieron presos. Los 3 años que estuvieron presos. Todos los días. Y golpiza y tortura. Y dice Edwin Castro Rodríguez, contó que una de las torturas más finas que le hicieron a mi padre, la más fina en el sentido más cruel, fue arrancarle las uñas con alicate.
Una vez que le estaban haciendo, le metían pega. Le metían pega entre la uña y la carne. Ya, qué cruel, hermano. Le amarraban las manos y le pegaban fuego. Y la golpiza con la hemorragia interna y demás. Entonces, terrible, bravo. Y aparentemente a él le hacen un daño. Eso nunca se pudo comprobar porque cuando lo matan, pues. Pero por lo que él escribe al final de su vida, en un poema en la cárcel, él insinúa que está ciego. Aparentemente. Entonces, imagínense, cuando hacen la autopsia de Edwin, de Cornelio y de Osberto, los matan, les contaron 50 orificios de bala. Así que 56 tenía Edwin Castro Rodríguez, 56 orificios de bala. Y sale la guardia diciendo que es que se quisieron fugar. Entonces había una española que estaba presa, María Valdés Fernández, que la habían acusado de terrorismo. Y ella le dice a los peritos: eso es mentira. Los obligaron a salir de la cárcel y los mataron allá afuera. Ahí, por eso es que se supo. La ley fuga. En la cárcel, Tomás y Carlos Fonseca estuvieron con Edwin Castro, Osberto y Cornelio. No en la misma celda, pero en celdas contiguas. Y ahí se hicieron amigos entrañables. Entonces, cuando a Carlos y Tomás le dan la libertad, entonces Edwin le dirige una carta a Carlos Fonseca. Mi apreciado Carlos, no te equivocas al creer que la libertad dada a los 3 compañeros para Navidad fue motivo de alegría para mí. Mira qué clase de generosidad. La felicidad de los demás siempre ha sido parte de mi felicidad, de mi propia felicidad. Y más aún encontrándose entre los beneficiados Tomás Borges y el doctor Borges, amigos entrañables, queridos para mí. Por supuesto que esa alegría no estuvo del todo desprovista de cierta tristeza, que se retrataba en los ojos de Tomás y seguramente en los míos, aun cuando ambos tratamos de ocultarlo. Después de 2 años donde la amistad se fortificó hasta llegar a ser una completa hermandad, es difícil separarse. Y no provocaba en mí esa tristeza el que yo me quedara preso. No. Hubiese sido igual si los papeles se hubiesen invertido. Lo que me duele es la separación de quien ha sido el mejor compañero, de quien en estos 2 años de íntima convivencia se ha ganado todo mi fraternal cariño. En 2 semanas, en 2 sencillas palabras del hermano: cuando hay afecto, las despedidas son siempre dolorosas. Esa fue la carta que escribió Edwin Castro Rodríguez. A Edwin lo enterraron en León, también a Osberto y a Cornelio en Huigalpa. Huigalpa, sí, creo que sí. El 10 de julio de 1958, Edwin Castro le escribe una carta a su tía, Anita Gil, quien diario lo visitaba en la cárcel. Su esposa llevaba a sus niñas cada fin de semana. Así conoció a Edwin Castro, bebé, pues, de 1 o 2 años. Cada fin de semana. En cambio, doña Anita, porque tenía que cuidar a la chavala, doña Anita la iba a ver a Edwin todos los días. Entonces le escribió una carta: no pienses que el temor a ser asesinado ha sido la causa de nuestros proyectos, de los míos, nacidos de una larga y fría meditación. No, Anita. Desde el momento en el cual acepté en El Salvador hacerme cargo de la coordinación y dirección del movimiento, sabía que mi vida no valía un 5. Después que he estado a las puertas de la muerte y que hoy cuelga la espada de la muerte sobre mi cabeza, sé que aún vale menos. Él estaba consciente. Imagínate cómo es, ¿verdad? El comando, encabezado por Rigoberto, ejecutan a Somoza García.
Ya había pasado la rebelión del 54 y eso había aplacado todo el movimiento antisomocista después de los 54, que es la rebelión de los militares de Somoza, los civiles, les cortó los cuarteles de Diriamba y Jinotepe. Ya había pasado eso. Eso aplacó y man, cayó una represión que no jugando. Entonces, a partir de la ejecución de Somoza García, en Nicaragua hubo 65 movimientos armados hasta 1960. Ahí está la guerrilla de Raudales, la guerrilla de Manuel Díaz y Sotelo, la guerrilla de Santos López, la guerrilla del Chaparral, entre otras, ¿verdad? La de Julio Alonso. ¿Cómo fue de importante, no? Quiero leerle finalmente, para después entrar con Daniel, estos dos poemas maravillosos. Maravillosos. El primero es este que se llama Canto Vertical. Joven, desde mi juventud te escribo mi canto vertical. Compañero que olvidando mi nombre has negado al hermano. Abre tu voz para gritar al mundo el nombre de la patria. Proclama en las esquinas la palabra que ha de lavar la sangre en los cuerpos de tus muertos. Junta las manos, no implorando con los puños cerrados, para quebrar vitrinas y romper la amarra de la idea. Si me has negado a mí, no niegues más el nombre de la patria. Escucha, compañero, mi canto vertical que escribo para ti desde la cárcel. Es lindo, ¿verdad? Es muy lindo ese poema. Y el famoso, que él lo hizo, el otro, si lo había copiado, ya lo olvidé. El famoso poema Mañana, hijo mío, todo será distinto. Que se lo escribe a Edwin. Que dice Edwin que a él le cuesta mucho leer ese poema por lo que implica, pues. O sea, está dirigido a él. Honor y gloria a Edwin Castro Rodríguez, a Cornelio Silva, a Osberto Narváez, a Juan Calderón, que ya falleció, no lo mató la guardia, ya falleció, pero fue parte de ese comando que ejecutó al fundador de la dinastía y que marcó el principio del fin de la dictadura. Una pausa y regresamos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Buenos días, amigos de Nicaragua. Desde La Habana, Cuba, les habla Gustavo Robreño para el programa Sin Fronteras de Radio La Primerísima. Ayer fue 18 de mayo y en todo el mundo, pero especialmente en Centroamérica, en América Latina y el Caribe, conmemoramos y celebramos el aniversario 126 del nacimiento de Augusto César Sandino, general de hombres libres, cuya figura se proyecta hoy desde la Nicaragua libre, independiente y digna que él soñó y por la cual luchó y dio su preciosa vida. En ocasión de esta fecha llegue nuestro mensaje fraterno de felicitación y aliento desde la hermana Cuba al Frente Sandinista de Liberación Nacional y a Radio La Primerísima, que es un baluarte del pensamiento y la acción de Sandino. A todos nuestro saludo en este día. No es casual que los más brutales hechos de salvajismo y represión que tienen lugar hoy en el mundo sean patrocinados y ejecutados por el régimen sionista de Israel, tanto contra el pueblo palestino como contra sus propios ciudadanos, y por el régimen Uribe Duque, que oprime, saquea y engaña al pueblo colombiano. Digamos que no son casuales su actuación y sus métodos sangrientos y tenebrosos, si sabemos, como sabe el mundo entero, que son mellizos en la cooperación y las enseñanzas mutuas, donde hace bastante tiempo en materia de inteligencia y de la que llaman defensa y orden público. Ambos son, de este modo, servidores fieles y obsequiosos de los intereses más oscuros del imperialismo norteamericano y le sirven de punta de lanza en sus regiones respectivas, Oriente Medio y América Latina, desde donde hacen constante labor de zapa y conspiran activamente contra cualquiera de sus vecinos que ose desobedecer los dictados imperiales de Estados Unidos.
son los encargados del trabajo sucio en cada ocasión necesaria, sea contra Palestina o contra Venezuela. Recordemos que es el Estado sionista de Israel el primer receptor de ayuda militar estadounidense en el planeta y que posee secretamente armas nucleares no declaradas fabricadas con tecnología de Estados Unidos. Colombia es el tercer receptor de este tipo de ayuda, enmascarada en buena parte bajo el llamado Plan Colombia, supuestamente destinado a combatir el tráfico de drogas y la siembra de la coca, de la cual Colombia es hoy primer productor mundial, mientras Estados Unidos es su primer mercado. Nada tampoco casual que ambos regímenes fuesen socios privilegiados del desprestigiado y siempre amenazante régimen de Donald Trump, quien violó todo tipo de normas de derecho internacional para favorecer a sus compinches, Netanyahu y Uribe Duque, en campañas electorales en las cuales interfirió abiertamente y sin recato. No olvidar que el enloquecido exmandatario yanqui fue el firmante del llamado Acuerdo del Siglo y reconoció a Jerusalén como supuesta capital de Israel, medidas de apuntalamiento electoral a Netanyahu. Aunque no le dieron siempre los frutos esperados, están en la base y en el origen de la actual agresión genocida. Tampoco olvidar que Colombia, bajo el régimen Uribe Duque, ha sido utilizada como plataforma y base de operaciones armadas reiteradamente contra la República Bolivariana de Venezuela, desde provocaciones fronterizas hasta atentados personales y sabotaje con explosivos. Le fue concedida la condición de país extra OTAN. Trump movió los hilos de ambos títeres mellizos y por tanto el actual gobierno de Estados Unidos no puede eludir totalmente la responsabilidad de lo que ocurre y debe definir con claridad su posición ante el terrorismo de Estado que llevan a cabo estos dos de sus asociados más cercanos. Ambos encabezan por buena distancia la lista negra de los patrocinadores y ejecutores del terrorismo de Estado. Y hasta el próximo comentario. Me despido desde La Habana, Cuba, para el programa Sin Fronteras de Radio La Primerísima. Buenos días. 7 de la mañana con 20 minutos. Maravilloso el discurso de Daniel ayer. Habló de lo que hay que hablar en un momento como el que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces si querés hablar de Sandino, tenés que hablarlo a la luz de lo que haces. No solamente de lo que pensás, sino de lo que haces. Porque vos podés hablar maravillas de Sandino y lo que haces es exactamente contrario a lo que Sandino significa. Podés hablar que Sandino era una maravilla y vos sos pro yanqui, no tus hechos. Entonces, vas a hablar de Sandino con las cosas que haces, con la manera de cómo asumir en la práctica la herencia de Sandino, y eso fue lo que hizo Daniel ayer. Entonces, él habló en particular de la situación de 4 países, pero con mayor énfasis de 2. Habló de Colombia, de Palestina, de Venezuela y de Cuba. Voy a actualizar lo de Colombia y lo de Palestina, actualizar la información al amanecer de hoy. Las cifras oficiales en Colombia revelan 42 personas asesinadas entre el 28 de abril y ayer. Ayer hubo 4, solo ayer. ¿Verdad? Hay ONGs que dicen y gente de distintos instrumentos ciudadanos que la suma es superior a 50, que son 500 desaparecidos. Oficialmente se registran 134 desaparecidos. Y hay más de 1.200 heridos. Solo ayer, en una localidad que se llama Jumbo, al norte de Cali, hubo 4 muertos y 48 heridos. Solo ayer, anoche, pues. El ejército colombiano solo admite 2 muertos.
pero la gente dice que fueron 4. Y lo otro que ayer ocurrió, esto es importante mencionarlo, después les digo por qué. Ayer el ejército colombiano asesinó a Jesús Santrich, cuyo nombre real era Seuxis Pausias Hernández Solarte. Él adopta el seudónimo de Jesús Santrich en homenaje a un dirigente estudiantil asesinado por las bandas mafiosas de Colombia en 1990. Y es cuando él se involucra en la Fuerza Armada Revolucionaria. Se mete a la guerrilla, llega a ser de su Estado Mayor, fue uno de los negociadores de la paz, fue uno de los designados para ser diputado. Él abandona su curul y se vuelve a enmontañarse porque simplemente el Estado colombiano los traicionó y está asesinando guerrilleros y no hay nada de lo que se firmó en los acuerdos. Entonces él se vuelve a montañar y llega a ser parte de la dirección de la FARC, segunda Marquetalia. ¿Verdad? Él estaba ciego, sufría una enfermedad degenerativa. Fue perdiendo la vista poco a poco, finalmente quedó ciego y andaba con bastón. Así estaba en el Parlamento y aún así el hombre se mete de nuevo a la guerrilla. Entonces estaba en la zona fronteriza con Venezuela. Es una zona, digamos que no hay límite visible, es una zona selvática. Y en esa zona, desde un avión, el ejército colombiano lo asesina. Y después le cortan un dedo para llevarlo como prueba que es él. Ese es el informe que ofreció oficialmente la FARC. Ocurrió el 17 de mayo, es decir, el lunes, en la serranía del Perijá, entre el Chalet y la vereda Los Laureles, dentro del territorio venezolano. No, perdón, la avioneta es otra cosa, no fue emboscada, una emboscada, fuego de fusilería, explosiones de granada, le cortan el meñique y después llega un helicóptero a sacar a los que hayan ejecutado a Jesús Santrich. Y se había ido a la clandestinidad el 30 de junio de 2019. Eso ocurrió, eso es Colombia. Ahora actualizo Palestina. El balance hasta hoy más o menos a las 2 de la mañana, más o menos, 2:30. 219 palestinos asesinados, incluyendo 63 niños que son terroristas, según la propaganda sionista. 36 mujeres y 16 ancianos. 1.530 heridos. Anoche para Palestina, y en Palestina ahorita son 10 horas de diferencia, son las 5 y pico de la tarde ahorita en Palestina. Anoche, 120 bombardeos en 25 minutos desde 52 aviones de combate. Solo anoche, 12 asesinados, 10 de ellas por el impacto de cohete. No, perdón. No, perdón, esto me estoy equivocando, eso no. 52 aviones de combate lanzaron 120 bombardeos en 25 minutos anoche. Las bajas de Israel son 12, 10 de ellas por el impacto de cohete, 2 que fueron mujeres que iban rumbo a los refugios, se cayeron y se mataron, y 312 heridos. Entonces Daniel habló de estas tres cosas, de estas dos cosas, y después de paso habló también lo que le pasa a Venezuela, lo que le ocurre a Cuba. Entonces, fíjense, Daniel fue a lo largo de todo su discurso, el hilo conductor de todo su discurso es la paz. De todo el discurso. Sandino como hombre de paz y como buscando la paz es que es asesinado. Daniel pidiendo la paz en Colombia. Y ahí hay una cosa importante. Daniel recuerda su visita al campamento, al principal campamento de la FARC. Él fue con Jacinto Suárez, entre otros compañeros. Le entregan la orden Carlos Fonseca a Manuel Marulanda
el fundador y jefe de la FARC en aquel momento, que después murió de enfermedad natural, cáncer creo que era, y recuerda que él, o sea, el hecho que Daniel recuerde esa visita es muy importante. Está diciendo, hombre, mi corazón nunca se ha olvidado que estamos con la FARC. No menciona el asesinato de Santrich, pero es obvio, ¿no? Al buen entendedor, por seña. Y después habla de la lucha del pueblo colombiano, contra qué está luchando, y habla de la paz. Que encuentre la paz, que se apliquen los acuerdos de paz. Y luego entra Israel y Palestina. Y aquí es importante, lo quiero leer, lo que dijo, para que estemos claros por dónde anda Daniel y el frente en estas cosas. ¿Cuánta violencia hay en el mundo? La que están viviendo en estos momentos dos pueblos, el pueblo palestino y el pueblo de Israel, son dos pueblos. Y hay una causa, después de largas luchas ahí del pueblo palestino y largas luchas también del pueblo de Israel, incluso contra los británicos. Al final se tomaron acuerdos allá por el año 1967, y en esos acuerdos que se firmaron en Naciones Unidas y fueron respaldados por todas Naciones Unidas, incluyendo Estados Unidos, el Estados Unidos de Richard Nixon, Israel, los palestinos, pero ¿qué ha pasado de 1967 hasta la fecha? Que no se ha cumplido con esos acuerdos. No se han respetado las fronteras que delimitan en esos acuerdos, sino que por la fuerza de su potencia militar han seguido ocupando territorio palestino, desbaratando pueblos enteros, barrios enteros, y luego construyendo ahí los israelitas. Una violación abierta totalmente a ese acuerdo. Entonces, claro, dice Daniel, eso genera violencia. Nosotros nos hemos pronunciado, como nos pronunciamos, por la paz en Colombia, por la paz en Israel, en Palestina, que se respeten los acuerdos y que cesen las ocupaciones de territorio palestino y se retornen esos territorios al pueblo palestino, tal y como lo mandan los acuerdos de 1967. Nosotros sabemos lo que significa la paz, por las guerras que ha vivido este país y por los hechos de violencia que ha sufrido este pueblo atentando contra el mismo pueblo. Gracias a Dios y gracias al pueblo hemos logrado retomar el camino que traíamos hasta el mes de abril de 2018. Hemos logrado retomar el camino. En eso estamos nosotros, en esa lucha está el gobierno con el pueblo. En esa lucha está Nicaragua. No estamos en una lucha para destruir, sino para construir en crecimiento, a pesar de que Nicaragua ha sufrido agresiones y sufre agresiones. Y hay nicaragüenses que se enojan frente a estos datos, frente a esta realidad. Entonces Daniel cita el plan de producción para este año, el que presentó Iván Acosta, el ministro de Hacienda y Crédito Público. Entonces va resumiendo los principales aspectos de ese plan de siembra de hortalizas, siembra de café, la inseminación artificial en ganado porcino y vacuno, el desarrollo del hato ganadero. Él va mencionando la educación, la salud. Y entonces ahí para desembocar, hombre, esto es lo que estamos haciendo. Esto es lo que estamos haciendo. Y entonces, y después cierra con esta maravillosa alocución. Escuchemos a Daniel anoche. Se están reconstruyendo. Ya están reconstruyéndose las escuelas, los puestos de salud que fueron destruidos. Todo eso se está reconstruyendo. Y no hay lugar donde la gente, independientemente de su pensamiento político, religioso, de su ideología, no hay lugar de Nicaragua donde la gente no diga, ve, están construyendo un camino. Aquí nunca antes se había construido un camino. Están construyendo una carretera. Ya no con asfalto, que se destruye rápidamente con la lluvia, sino de concreto. Como esa nueva carretera que nos sentimos orgullosos, que lleva
hasta Bluefield. Algo que parecía un sueño, esa carretera que va a Bluefield. Y las que siguen avanzando allá en el norte del Caribe, al lado de las minas, ahí vamos avanzando. Incluso seguirá avanzando con un puente que pasará sobre el río Guagua, ese río famoso que cierra el paso cuando se desborda. No se puede pasar, aunque esté la barcaza, se lleva la barcaza en la crecida. Eso lo están viviendo los campesinos, los trabajadores, la gente de a pie, la gente que tiene transporte, lo están viviendo, lo están viendo y lo están valorando. Cómo se están multiplicando las carreteras, cómo en este país, aún en las circunstancias más difíciles, en el 2018, no se dejó de trabajar, no se dejó de trabajar. Claro que se golpeó la economía, pero hemos retomado el ritmo de trabajo. Y yo diría con mayor fuerza, con mayor ímpetu. Y en condiciones más difíciles porque ahora estamos enfrentando una pandemia. Y ahí está el pueblo trabajador. Y nuestros saludos, nuestras felicitaciones al pueblo trabajador, que es un pueblo digno de nuestro general Sandino. A los trabajadores de la construcción, ahí laboran, construyendo viviendas, construyendo puentes, construyendo carreteras, construyendo edificios para la población, edificios públicos, hospitales. Son los trabajadores de la construcción. Eso no es una obra mágica. Es el trabajador de la construcción ahí, sumado uno con el otro, con el otro, con el otro, trabajadores humildes, trabajadores esforzados, trabajadores que ahí están laborando. Y gracias a ellos, pues tenemos esas carreteras, tenemos esos hospitales, tenemos esas escuelas. Y gracias a los campesinos, a los productores que también llevan en su corazón y en su trabajo la fuerza y el espíritu de Sandino, tenemos todas estas actividades productivas, entre otras, que he mencionado, queridos hermanos nicaragüenses. Es la lucha por la paz. Y por otro lado están, lógicamente, siempre los que quieren animar la violencia, el terrorismo, el terror, el crimen, pero eso es rechazado por el pueblo. Es rechazado por el pueblo y, lógicamente, todo nuestro esfuerzo concentrado en esta dirección, en la dirección de la producción, del desarrollo, de la salud, de la educación, en esa dirección. Avanzando todos. Eso significa asegurar la paz, fortalecer la paz. Y luego también asumiendo los tiempos que marcan las elecciones, porque tendremos elecciones en noviembre. Bueno, hay tiempos electorales. No hay. Esos tiempos electorales hay que acompañarlos. Siempre con trabajo, siempre con salud, siempre con educación. No dejar ninguna actividad productiva, económico-social, de resguardo de la seguridad, no dejarla porque entramos o porque estamos en un proceso electoral. No, tenemos que acompañar y en su momento, pues lógicamente, se darán el hecho de las votaciones el 7 de noviembre de este año. Pero todo esto tenemos que asumirlo con mucha responsabilidad,
con mucha responsabilidad. ¿En cuanto a qué? No nos desvíe el tema electoral, las disputas que generan en todas partes las elecciones. Ya vimos en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, el presidente Trump decía que le habían robado las elecciones y sigue diciéndolo. En los Estados Unidos. Y no bastó que lo dijeran, sino que después se fue el presidente Trump ahí, a la orilla del Congreso. Cuando el Congreso iba a decidir ya, pues si las elecciones eran válidas o no eran válidas, se fue el presidente Trump ahí con toda una cantidad, miles de ciudadanos norteamericanos que habían votado por el presidente Trump y que creían que les habían robado las elecciones. Y entonces estaban molestos y fueron y se metieron al Congreso. Al Congreso y un escándalo. Ya, el terrorismo, dicen ellos. El terrorismo. Les gusta hacer, pues no les gusta que les hagan. Ahí sí es terrorismo. Y ahí tienen presa un montón de gente. Tienen presa un montón de gente de estos que entraron al Congreso. Tienen un pensamiento conservador. Están en su derecho. No, se fueron a protestar ahí al Congreso. Y bueno, hicieron un escándalo mundial. Y todavía en los Estados Unidos siguen ahí buscando más datos, más información sobre lo que pasó. Y en los Estados Unidos han tenido la mala costumbre de culpar de todo lo malo que le pasa. Culpar a la Federación Rusa o culpar a China. ¿Cómo se discutió, cómo se debatió estas elecciones recién pasadas? Me refiero a las anteriores, cuando fue electo el presidente Trump. Se aseguró que había sido electo gracias a Rusia, a la Federación Rusa. Imagínense. Y ellos eso lo ven como malo. Y tienen razón, pues. ¿A quién le gusta que se le metan en la casa a hacer lo que uno debe hacer? Pero a ellos les gusta meterse por todos lados. A ellos sí les gusta meterse por todos lados y querer decidir por los de casa. Aquí el embajador yanqui anda de arriba para abajo vendiendo sus candidatos como que él fuera nicaragüense. Él no es nicaragüense. Si quiere vender candidatos, que los vaya a vender a los Estados Unidos, candidatos norteamericanos, ¿sí? Aquí que no se mete el embajador yanqui. Que no se mete el embajador yanqui como se anda metiendo. Postulando candidatos, presionando a partidos políticos para que los partidos políticos acepten el candidato que quiere el yanqui. Cree que estamos todavía en los tiempos de la ocupación yanqui. Que se olvide el embajador yanqui. Nicaragua es soberana. Nicaragua es de Sandino. Nicaragua es de Darío. Nicaragua es un pueblo que merece respeto. Merece respeto. Y esto va para el embajador yanqui y para otros embajadores. Que ahí viven haciendo reuniones en sus embajadas con grupos políticos buscando cómo ellos ser los dirigentes de esos partidos políticos. Si le hacen eso a ellos allá en sus países, en Europa, porque hay algunos europeos que lo hacen, y ya no digamos en los Estados Unidos, ahí saltan ellos y andan persiguiendo. No les gusta que le falten al respeto a ellos, ni a los yanquis ni a los europeos.
Pero a ellos, corre todavía en ellos la mentalidad colonialista, neocolonialista, que los llevó incluso a convertir a seres humanos en esclavos, en mercadería, y trasladarlos de un continente a otro para venderlos y revenderlos. No se les pasa todavía, no se les ocurre que ya pasó el momento de las ocupaciones, ya pasó el momento y la etapa del colonialismo, del neocolonialismo. Sí, para ellos, ¿hay alguna señal de ese tipo? Entonces vienen y hacen el escándalo, pero luego se sienten con el derecho de actuar frente a los pueblos de Asia, de África, de América Latina, sobre todo los países en vías de desarrollo, de actuar como que fuéramos colonia. Y nos hablan como que fuéramos colonia. Y nos quieren imponer medidas, decisiones de orden político, como que fuéramos colonia. No, deben estar claros ellos que Nicaragua dejó de ser colonia. Dejó de ser colonia. Y que precisamente Sandino es el punto de partida para que Nicaragua dejara de ser colonia. Y hoy le decimos a nuestro pueblo que con todo orgullo, como hijos de Sandino, bueno, tenemos que seguir librando esta lucha por la paz, por la paz. La lucha por la paz, con Sandino, con los héroes y mártires, con los trabajadores, con los campesinos, todos juntos, librando esta lucha por la paz. Y no permitiendo, no admitiendo convertirnos en colonizados. Y peor aún, los que viven viajando a esos países para pedir la intervención, para pedir agresiones contra Nicaragua. O sea, ese es el colmo ya de lo que es la falta de respeto, la falta de dignidad para sus familias, para sus hijos, para el pueblo nicaragüense. Este es un pueblo que se ganó el derecho a ser respetado, y los que aún no lo entienden, que lo entiendan de una vez y que se sumen a esta lucha por la paz. ¡Que viva Sandino! ¡Sandino vive! Y que viva Nicaragua, bendita. 18 de mayo, en el natalicio de Sandino, mejor imposible. Saquemos conclusiones. ¿Quieren encontrar explicaciones a algunas cosas que ocurrieron ayer? ¿Quieren encontrar explicaciones? Oigan el discurso de Daniel. ¿Verdad? Es decir, es que no solamente piensan que, o sea, no es que solamente ellos se creen en el derecho de hacer esas cosas, los yanquis, los europeos, porque allá anda metido el embajador españolito, el embajador de Países Bajos y otros embajadores europeos andan metidos en eso. Ahí les voy a contar el tipo de reuniones que han tenido, con quiénes se han reunido y qué es lo que han dicho. Ahí los tenemos. Y yo también les voy a contar lo que anda haciendo Sullivan. Otro día, otro día y no. Sigo. Entonces, no solo es que piensan que lo pueden hacer porque ellos tienen reales y aquí nosotros somos unos pobres diablos y ellos pueden hacer lo que les dé la gana. No solamente es eso, sino que además creen que nosotros somos tan babosos que no nos damos cuenta que ellos lo andan haciendo. Dicen ellos que andan en secreto y utilizan cifrados y que no sé qué y que un papelito, y ahora hasta con papelito andan ahora. Y mira, ese teléfono no, mejor aquel, ese desechado, este solamente es para hablar con vos, ¿oíste? No hables con nadie más que conmigo. Y creen que uno no se da cuenta, vos.
O sea, ¿con quién creen que están tratando? Si pendejos no somos. Si querés te contamos el detalle de todas esas pláticas. Sí, hombre. Es decir, lo andan haciendo descaradamente y creen que nosotros no solamente tenemos que aguantarnos, sino que además mejor que ni lo averigüemos. O sea, un caballo. ¿No? O sea, eso es ¿cómo te dijera yo? La vocación imperial, prepotente, todos ellos que se creen superiores a nosotros y que pueden hacer lo que les dé la gana y que no tenemos derecho ni a protestar, según ellos. Nosotros derecho ni a protestar, ni siquiera tenemos derecho a darnos cuenta. Mate vos, qué clase de prepotencia. De los yanquis lo esperamos todos. Estamos acostumbrados, llevamos 170 años de enfrentamiento con Estados Unidos, por eso es que te digo y te lo vuelvo a repetir. Las elecciones de este año, el rival es Estados Unidos. Te lo vuelvo a repetir. No te enredes. Y a los gringos no se le hacen ningún tipo de concesiones. En el momento que empezás a hacer concesiones, en ese mismo momento empezás a ser derrotado. No hay concesiones con los gringos, ni una. ¿Estamos claros? Y entonces, sabemos por lo que andan haciendo, sabemos a quién andan proponiendo, incluso sabemos que hasta lista de gente que va a encabezar, a ver, o mejor dicho, sabemos hasta los nombres que han propuesto para encabezar la lista de diputados nacionales y departamentales. Una lista como de 12, 15. Ellos la andan diciendo, esta es la lista, esta es la lista. Entonces hay algunos ahí rifirrafi porque el españolito quiere a uno, el alemancito quiere a otro, el británico, no, el británico no está aquí, el de Países Bajos, etcétera. Pues. Ahí andan, estira y encoge. Y andan buscando padrinos. Entonces, algunos que están fuera de la lista del Yankee andan buscando padrinos para, mira que me pongan a mí, que barbaridad, me dejaron afuera y yo tengo esto, yo he hecho esto. Así andan. Y uno de los grandes problemas que tienen los Yankees y ellos es que no tienen suficientes mujeres. Y la ley los obliga, mita y mita. Las mujeres que tienen no les gustan a algunos sectores de los que están ahí porque son mujeres que están en contra de determinados valores de la Iglesia Católica. Entonces ahí anda el pleito. ¿En serio? Bueno, católicos y evangélicos. Pero a ese nivel de ruindad, de miserables, están lo que dicen ser opositores, que andan peleando el padrinazgo de embajadores para que le hagan el, ¿cómo se llama eso? Que hagan que le ayuden pues con el Yankee. Dígale a don, ¿cómo que se llama? Sullivan, ¿cómo que se llama? Sullivan, pues no me acuerdo el nombre. Díganle a don fulano que me ponga a mí, que yo tengo mérito, que se acuerde que yo ayudé en tal cosa, que se acuerde que tengo tantos años de trabajar con él y no me puso, que me ponga. Así andan, en serio. No estoy, ¿cómo se llama eso? No estoy vulgareando, es en serio. Algunos que salen ahí de saco y corbata, así como muy bravucones, muy peleantines. Cuando están con el gringo, ves, son corderitos. ¿Cómo no, Mr. Sullivan? Yes, Mr. Sullivan. I know, Mr. Sullivan. Porque además se las pican que hablan en inglés, ¿verdad? Entonces le hablan a Sullivan en inglés para que él sepa que ellos también son gringos, ¿me entendés? O sea, así de indignos, de miserables, es la verdad. Te puedo dar los nombres y apellidos de todos esos individuos. Algunos hasta candidatos quieren ser a presidente. Y así andan en ese plan. O sea, es muy triste también eso. O sea, desgraciadamente nacieron en Nicaragua. O sea, qué desgracia, cuando tienen el pasaporte y la cédula nicaragüense. Qué desgracia. ¿No? Chica, si estuviéramos aquí en una posición decente, pues. O sea, propositiva, que no ande buscando cómo derrocar gobierno y que mucho menos ande aceptando dinero extranjero y quisiera una posición frontal,
derechistas, no importa, pero que no sean pro yanquis, que no acepten dinero de los yanquis y que no anden conspirando. O sea, que tuviéramos una oposición así. Y ya está. Y nos medimos en la urna cada 5 años, le ganamos cada 5 años, negociamos en la asamblea lo que haya que negociar para hacer las leyes que hay que hacer, pero una oposición decente, derechista, procapitalista, todo eso lo que vos querrás, pero que no le acepte dinero a los yanquis ni ande conspirando para votar al gobierno. Eso es lo ideal, ¿verdad? Pero esos son sueños de una noche de verano. Porque la verdad es que los hijos putativos del imperio en toda América, ninguno de ellos tiene un proyecto nacional, ninguno. Revisen todas las burguesías y las oligarquías de América Latina, ninguna tiene proyecto nacional. Ninguna. Son los sectores medios los que elaboran esos proyectos y se alían con sectores de la burguesía, pero desde la burguesía no hay una sola que tenga un proyecto de desarrollo nacional. Todos son proyectos subordinados a los intereses del imperialismo norteamericano o de los imperialismos europeos, subordinados a los intereses de las corporaciones multinacionales. Esa es la verdad, y aquí es igual. Aquí es peor incluso. Aquí es peor. Vos sabéis que incluso, mira el colmo, pues, le llegaron a pedir permiso a Sullivan para ver si hablaban con alguien, no importa, no te voy a decir ahorita, si podían hablar con alguien, que si no había problema con Estados Unidos, se hablaban con ese alguien. Así de indignos son. En fin, sépanlo pues, que ya sabemos, que siempre lo hemos sabido, que no somos babosos, que no nos andamos oliendo el dedo y que no, te lo voy a poner en español, en nica, no le toquen los huevos al tigre. Y no crean que porque son embajadores yanquis pueden hacer lo que les da la gana. Que aquí las puertas las abrimos nosotros y pueden salir por ellas. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.